Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Señor presidente, lo que hoy estamos tratando acá genera, por un lado, sensibilidad a nuestros jubilados y un tema de mucha controversia, de histórica controversia, debatido en esta Cámara de Diputados. Voy a hacer una breve mención al blanqueo, porque me siento que no siente nuestro bloque que tenemos mucho para aportar en materia previsional. La historia de los blanqueos en la Argentina es una historia larga, arranca en el año 56. El primer blanqueo que se hizo en un gobierno constitucional lo hizo Alfonsín. Y la discusión era ética, era moral. El radicalismo irigoyenista, el radicalismo tenía una postura moral, ética acerca del blanqueo histórica. Estaba sentado en su lugar un coterráneo mío, Pugliese, que como muchos quizás se tuvo que comer el sapo, de muchos años de una postura moral muy firme, pero frente a la necesidad de un gobierno de tener que recaudar y tener que encontrar la manera de hacerse de fondos para afrontar coyunturas o circunstancias difíciles. A partir de ahí un montón de blanqueos. Lo que quiero decir es, ni unos ni otros estamos en condiciones de pasarnos facturas de quién hizo el mejor blanqueo, de quién hizo el peor blanqueo. Hemos fracasado. Hemos fracasado en tener una política y una cultura tributaria y una estructura macroeconómica que permitan que estas cosas no formen parte de una conducta permanente, de una cultura permanente del Estado. Blanqueos, moratorias. Hemos fracasado. Hemos fracasado de manera permanente en chicanearnos, como recién lo decía un diputado del radicalismo, 9 veces lo extendieron. Y la verdad sí, hemos fracasado desde el 87 en adelante o del 56 en adelante. Unos y otros. Y si uno se pone a ver las versiones taquigráficas de los propios funcionarios del gobierno, le tendríamos que preguntar dónde dejaron la moral, dónde dejaron los aspectos éticos. Hay muchos diputados que hoy no están presentes acá, pero también hicieron en cada uno de esos planteos cuestiones morales y cuestiones éticas. Yo no vengo a hacer ni cuestiones morales ni cuestiones éticas. Vengo a pedir que ni unos ni otros nos acusemos y nos chicaneemos y empecemos a resolver estos problemas de manera definitiva, como lo dijo Marco Lavagna, no para hacer nuevos blanqueos, sino para ir a buscar a los que tenemos que buscar, aquellos que tienen una cultura permanente de la evasión, de la elusión y del no pago al fisco, es decir, a todos, al conjunto, al Estado argentino. Un diputado, escuché recién, dijo, 12 años, no nos sugieran nada. Permítanos decirles que estamos en el Parlamento, que no es como dicen otros, que se tiene que estar oponiéndose a todos. Tenemos mucho para sugerir, tenemos mucho para enriquecer. Y lo hemos hecho y lo hemos trabajado de esa manera con el diputado Laspina y con otros diputados. No es buena consejera la soberbia. El Parlamento funciona cuando somos capaces de interpretar los procesos, las diferencias políticas y poner límites, en nuestro caso, desde la oposición. La primera pregunta que me hago, ¿qué tenemos que proteger? Pero no nosotros como expresión política, el peronismo. ¿Qué tenemos que proteger los argentinos? Y los argentinos tenemos mucho para proteger. Tenemos para proteger el sistema de seguridad social, que tiene el nivel de protección social más importante de América Latina. Tenemos para proteger un sistema que es público y de reparto. No lo era, no estoy diciendo una normalidad. En algún momento fue privado. Tenemos para proteger que el 98% de los argentinos están jubilados. Y eso es un orgullo para nosotros. Es un orgullo para los pequeños pueblos. Es un orgullo para el 60% del norte argentino está jubilado producto de una moratoria jubilatoria. Eso es distribución del ingreso, eso es dignidad. No nos gustarían las moratorias, claro, nos encantaría vivir en un país, escuché, de jubilaciones y de sueldos daneses. No, estamos muy lejos.
muy lejos de unas y de otras. Nos gustaría tener un país normal en todo sentido, pero lo cierto es que no lo tenemos, pero sí proteger un sistema de seguridad social que es universal, tiene que ser política de Estado. Queremos proteger la ley de movilidad jubilatoria, ha funcionado, ha dado mejores resultados que otros elementos y tiene que ser parte de nuestra estructura política y de nuestra política de Estado. Sugerimos que se protejan esas normas. Queremos proteger un fondo de garantía, que no es un fondo de pensión. Yo lo escuché al funcionario Quintana, con todo respeto, no administra un fondo de pensión. La ley es clara, hay que leer las leyes. Es un fondo de garantía. Los fondos de pensiones funcionan para acumular recursos y después pagar una jubilación. Los fondos de garantía sirven, como bien lo dijo el diputado Heller, si en algún momento hay una crisis o en algún momento hay una dificultad. Así funcionan los fondos de garantía. Por eso tampoco pretendo... Yo fui casi 7 años director ejecutivo de ANSES, otro colega diputado de acá fue casi 6. Ríos de tinta escribiendo la plata de los jubilados. Y ahora no se escribe. No vi nunca más una editorial en ese sentido. Nunca más vi una editorial en ese sentido. No es la plata de los jubilados, es los recursos del sistema de seguridad social argentino que sostienen a los actuales y a los futuros jubilados. Tampoco vamos a hacer juicios, como muchos han hecho, de que se malgastaba, de que no estábamos justo a derecho. Yo quiero que también se entienda, y que me parece que es importante, un ejercicio casi de educación cívica, diría. Una cosa es un fallo, una cosa es una ley. Lo tuve que aclarar a un funcionario. Los fallos en la Argentina son de carácter particular. Las leyes son las que legislan para el conjunto de los argentinos. Si no, la justicia legislaría y nosotros efectivamente estaríamos en un esquema constitucional distinto. No pudimos cumplir un fallo y generalizarlo. La verdad que no, nos hubiese encantado pagarle mucho más a los jubilados de lo que realmente le estamos pagando, el actual gobierno y los otros gobiernos. Pero son etapas. Por eso vemos en nuestro bloque, el bloque justicialista, vemos que ir reparando situaciones de muchos años, la diputada Tundi lo sabe bien, los fallos son del año 91, 94, hacen referencia al límite del año 2006. El IF, a quien se le hizo un pequeño homenaje, es un abogado previsional, quiero decirlo. No solo él logró su fallo, sino que además te invitaba a que su fallo sea imitado por otros jubilados, porque también hay un negocio previsional detrás de toda esta historia de los juicios y de toda esta historia de siempre hacerle juicio al Estado. Entonces celebramos el hecho de ir encontrando soluciones porque creemos que es una nueva etapa en donde el sistema puede avanzar. Ahora bien, todos los gobiernos hablan de herencia, con distintos tonos y con distinto énfasis. Es cierto que había un pasivo con muchos jubilados, pero también es cierto que había un activo con 750.000 millones de pesos administrados de manera transparente, con una comisión bicameral formada, y le pido al presidente que integre las comisiones bicamerales, y me he cruzado con muchos diputados acá en más de 26 oportunidades a decir cómo invertíamos cada peso de ese fondo de garantía de sustentabilidad. Y muchas veces los diputados nos sugirieron iniciativas como una tarjeta para los jubilados para reducir los intereses usureros que les cobraban las mutuales. El Parlamento es bueno que funcione y es bueno y es fructuoso y es una situación interesante para la vida democrática y para la vida de las políticas públicas. Entonces tenemos que proteger mucho, pero también tenemos riesgos. Hemos acordado en el día de ayer modificaciones que vamos a sugerir con énfasis en materia de emergencia previsional. No estamos en materia en emergencia. La emergencia previsional la declaró Alfonsín en el año 87, dijo, no se pagan más las sentencias, se aumentan los aportes y las contribuciones, estamos en una situación crítica frente a un fallo zapa de la Corte. Estaba el sistema fundido. Declaró la emergencia, dice que no el diputado, ahora le digo el número de decreto.
No, estaba mucho más fundida la situación, mucho más fundido el sistema previsional, muchísimo más fundido. Ahora bien, el doctor Alfonsín declaró la emergencia a conciencia de que tenía que hacerlo poniendo límites y reestructurando el sistema. No hay ningún párrafo en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que justifique la emergencia. Se lo preguntamos a los señores funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿qué justifica la emergencia? Ningún elemento, solamente la necesidad que la justicia pueda homologar determinadas cuestiones que en sede administrativa no se puedan homologar. Pero esa homologación tiene detrás un problema que es la propia Constitución. En materia previsional, todas las cuestiones son irrenunciables, imprescriptibles. Con lo cual empieza a aparecer en la propia génesis de la ley las propias dificultades que teníamos nosotros y le manifestábamos a los jueces de la Corte y a los jueces camaristas. Por eso creo que tenemos que decididamente o que no haya emergencia o acotarla a su mínima expresión. Porque las emergencias, y esto no lo digo yo, lo dice la Corte, esto no lo digo yo, lo dice la Procuración, lo dicen los de la jurisprudencia, siempre existieron para cercenar derechos y para acotar derechos. Siempre existieron para una situación del Estado de generar y coartar privilegios o situaciones excepcionales. Y acá hay que cumplir con los fallos, hay que cumplir con la sentencia y hay que cumplir con una ley que el Congreso de la Nación va a votar a iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso, o acotamos la emergencia o la sacamos de la ley. El segundo punto central no solo tiene que ver con la emergencia, sino con los índices. Nosotros en materia de litigiosidad terminamos un litigio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había arrancado el CELS en el año 95. ¿Por qué? Porque pagábamos. ¿Y por qué? Porque apelábamos lo que teníamos que apelar y no apelábamos lo que no teníamos que apelar. Yo escuché a diputados, lástima que no está, decir que tanto el diputado Pitrol y demás, que apelábamos porque sí. Yo les quiero decir al resto de los diputados que es una obligación de cualquier funcionario público, por esta ley, por el decreto creo que es el 411 del 80 de la Procuración del Tesoro, por los dictámenes del Tesoro, apelar y imponer recursos frente a una situación contraria frente al Estado. Que solo el Congreso de la Nación o decreto presidencial, en el término de las facultades de emergencia y las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, puede dejar de apelarse a una situación. Es el propio Congreso el que tiene que decir esto no se apela, esto se apela. Y no es para las instancias ordinarias, es para todas las instancias. Y nosotros hemos pagado sentencias como nunca. Pasamos de pagar 1.000, 1.200 sentencias por mes a más de 5.600 récord y hoy se pagan 5.000 porque hemos puesto sistemas y recursos para cumplir con esos fallos. La propia Auditoría General de la Nación dice que previsionamos la cantidad de recursos para justamente que el sistema no colapse. Ahora bien, estamos resolviendo una situación a medias. Lo dijeron todos los especialistas. El IF, al que llevó mención el miembro informante de La Espina, es un índice distinto al que propone el Poder Ejecutivo. Y si hay diferencias en el índice, pregunto a esta Cámara, ¿ustedes creen que no va a haber juicios? ¿Ustedes creen que no va a haber litigiosidad cuando el índice claramente perjudica al jubilado? Yo estoy de acuerdo que en el caso de que nosotros paguemos de manera, nosotros estoy hablando del Estado, no la ANSES, nosotros, el Estado, tomemos una decisión de votar esta norma y pagarle a los jubilados de manera adelantada, estoy de acuerdo que se acoten los retroactivos. De hecho, ¿saben qué? Fue una idea de Zaffaroni en una reunión que tuvimos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 4 años, acotar los retroactivos y resolver las cuestiones del flujo de los jubilados. Así que en eso estoy de acuerdo y creo que la gran mayoría de los bloques puede estar de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que indexemos mal las jubilaciones y que nuevamente, y que creamos ilusamente de que no va a haber juicios. Mi humilde experiencia indica que va a haber más juicios previsionales y que la naturaleza de esos juicios. Aparte, los abogados previsionales vinieron y nos lo dijeron. Esos son los que nos hacen juicio al Estado. Pasaron por nuestra comisión abogados previsionales que trabajan para hacerle juicio al Estado y nos lo dijeron clarito. Si no modifican el índice, vamos a interponer recursos ante la justicia.
Creemos que hay una diferencia notable, lo dijo el diputado Pitrola, o se aumenta el 50% o se aumenta el 17%. Creemos que tienen que aceptarse la sentencia firme. La sentencia firme tiene que ser cumplida, es cosa juzgada. Hay 12.437 millones de pesos asignados desde el Ministerio de Economía al ANSES para cumplir sentencias. Si hay 60.000 sentencias, en 12 meses se deberían cumplir con la totalidad de las sentencias. Entendemos en ese sentido de que hay que avanzar. Creemos que los abogados no tienen que ser parte de esta historia, lo digo claramente, yo luché mucho contra los gestores. La Asociación de Abogados Previsionales me declaró persona no grata, porque justamente hicimos una fuerte política para que los abogados no intervengan en el proceso del ANSES. Los abuelos, los jubilados no entienden cómo es el proceso. Cuanto más difícil hacer las normas, más difícil hacer los procedimientos, más difícil hacer el acceso al Estado. Tiene que ser sencillo, claro. Y si lo vamos a resolver de manera administrativa a través de un índice, ¿por qué ponemos a los abogados en el medio? Que seamos claros y contundentes, que sea gratis. Regulemos la cuota litis y hagamos docencia a los abogados, a los abuelos, para que justamente los abogados le cobren lo que realmente corresponde. Creemos en la moratoria. Para nosotros la moratoria es una política de Estado y es seguir sosteniendo la seguridad social. Pudimos incluir con Sergio Massa, con Marco Lavagna y con los compañeros de nuestro bloque la posibilidad de que la moratoria se extienda a las mujeres. Creemos que hay que extenderlo a los hombres, es injusto. Sobre todo aquellos que trabajaron 15, 20 años de aporte, que tengan la posibilidad, no necesariamente se jubilan con la mínima. Extender la moratoria es reconocer un periodo de la historia argentina entre los 90 y el 2003, donde la tasa de desempleo fue superior al 12, al 13, al 14%, Kicillof puede hablar muchísimo al respecto. Como reconocemos que en la Argentina hay una Argentina dual, como reconocemos que hay una situación macroeconómica compleja que genera desvíos de recursos, que genera recursos en negro, también tenemos que reconocer que hubo un periodo en la Argentina de altas tasas de desempleo. Y el Estado tiene que tener la sensibilidad suficiente de darle la oportunidad a un hombre de 65 años que se jubile. No es lo mismo estar jubilado que pensionado. Estoy de acuerdo con la pensión no contributiva, pero estoy de acuerdo fundamentalmente con la filosofía de la moratoria. Yo sé que el presidente Macri no comparte la moratoria. Yo sé que dice, ¿cómo vamos a jubilar a gente sin aportes? Hay un error de concepto. Aportes o no aportes, todos aportamos al sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque se financia con aportes, contribuciones y con impuestos. No le preguntan en ningún almacén ni en ningún supermercado. No le preguntan si aportás o no aportás, si estás en blanco o si estás en negro. Y en el ticket de IVA una partecita balancés. Ni cuando fumás, ni cuando compras un cigarrillo. Creemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se debe seguir protegiendo. No vemos conveniente que se invierta en el exterior. ¿Cuál es la rentabilidad de un bono en el exterior? Si es negativa. Cuando estamos nosotros tomando tasa al 7 al 8% en dólares, ¿qué vamos a invertir en un bono a 10 años al 1%? ¿Por qué el capricho de vender las acciones? ¿Cuál es la situación de vender el mejor activo que disponemos en el Fondo de Garantía? Creció 20% en dólares anual. Nos lo decía, lo estudiamos en nuestro bloque con los integrantes del bloque justicialista. 20% anual. Nosotros creemos que hay que poner un límite en ese sentido. Está bien la situación deslistadas, algunas sopas particulares. Yo le aconsejo a las autoridades de ANSES que no la vendan. Yo no vendí una sola acción. ¿A quién venderla? ¿A qué precio? Son paquetes accionarios muy grandes, pueden cambiar el control de una compañía. Es similable a una privatización, no es una mesa de dinero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para andar timbiando o andar haciendo operaciones de especulación financiera de manera permanente. Fuimos muy prudentes en cada decisión de inversión. Incorporamos cosas para las provincias, hay muchísimas cosas para hablar. Incorporamos temas para las provincias. Deudas históricas. En el año 92 esta Cámara de Diputados debatió con profundidad el pacto del año 92. Se modificó en el 97 a instancias de la Sota y de Néstor Kirchner y Marín, porque eran cajas no transferidas
cajas no transferidas, terminó en el año 2000, un pacto que fue con dificultades, que se firmó una interventora en la provincia de Corrientes, dificultades de todo tipo, ¿no? En el año 2000 firmaron las armonizaciones. Nunca se cumplieron. Y está bien que las cajas provinciales no cumplan con las armonizaciones. Son decisiones de cada provincia. Si una provincia por constitución, por ley, quiere pagarle el 82%, el 85%, el 75%, este Congreso no debe opinar. Y difiero con el diputado, lo que se incorporó no es una exigencia de armonización a las provincias, lo que se incorporó es la financiación del déficit en el caso que la provincia hubiese transferido la caja. Nosotros de esta Cámara no le exigimos, y de este Congreso y el Poder Ejecutivo, no le exige a la provincia hacer nada con sus decisiones. Yo creo que hay muchas provincias que son insostenibles. Se habló mucho de la sustentabilidad. La sustentabilidad del sistema de seguridad social no se va a poner en riesgo con esta decisión. No les mientan, ni a los jubilados, ni al conjunto de los argentinos. Tampoco veo en algunas bancas no el aumento de la edad jubilatoria. No se está discutiendo eso hoy en el Congreso. La sustentabilidad del sistema de seguridad social, lo hemos estudiado, se resuelve reduciendo los niveles de informalidad laboral. La única manera de hacer sustentable un sistema de seguridad social en la Argentina es reducir de 30 a 32 puntos la informalidad a valores por encima del 18, del 15%. Y además aquellos que aportan en plenitud de sus ingresos. Hay un decreto que está vigente que es el 814 del 2001. Pone alícuotas distintas a distintas zonas del país. ¿Se acuerdan los planes de competitividad de Caballo? Sigue vigente. Hicimos una propuesta hace muchos años que no fue escuchada por las entonces autoridades del Ministerio de Economía con Echegaray para modificar ese proyecto. Desde el año 93 se vienen reduciendo los aportes y las contribuciones. En el año 2001 se acortó. Ese decreto es el que genera la deuda que tienen las provincias en materia previsional, porque aportan el 10,17% cuando deberían aportar el 16%. Y nosotros desde el bloque justicialista, iniciativa de Salta, iniciativa de los diputados de Salta, iniciativa de los diputados de otras provincias, incorporamos la posibilidad de que esa deuda se pague en 90 meses. Sé que me estoy excediendo, con esto termino. Tenemos una obligación de proteger todo lo que hemos construido. No podemos pensar en una Argentina pendular. No queremos discutir dentro de 3 años un nuevo sistema jubilatorio con un fondo de garantía destruido, con un déficit inmanejable y con las aspiraciones de que se convierta en un esquema de aportes voluntarios y no voluntarios. No queremos ni que sea privado, queremos decididamente que sea público y queremos fundamentalmente discutir no la materia previsional, si son 10 años, 20 años, los años que se toman para el cálculo de aporte, si es la edad. Argentina tiene un bono demográfico hasta el año 2040. Lo que tenemos que discutir son los aspectos fiscales. Lo que tenemos que discutir son aquellos decretos que permiten que no haya plenitud en los aportes y las contribuciones. Lo que tenemos que discutir es cómo logramos que el 40% de los compatriotas que hoy trabajan en la Argentina están fuera del sistema de seguridad social. Así se hace sustentable un sistema. Desde el peronismo, me atrevo a decir, estamos convencidos que cualquier ley que mejore la situación de los jubilados nosotros la vamos a acompañar. Que cualquier ley que tome como referencia una mejora de las situaciones fiscales entre la provincia y la nación la vamos a acompañar. Hubo guerras en la Argentina entre unitarios y federales por la repartija de impuestos aduaneros. La primera vez que se coparticipó un impuesto aduanero en la Argentina fue cuando se coparticipó la soja, el 30% de las retenciones a la soja. Los impuestos externos nunca habían sido coparticipables. La historia, el capítulo de los pactos federales es para una sola sesión. El capítulo de blanqueo es para una sola sesión. El capítulo previsional es para una sola sesión. Yo, señor presidente, y disculpe, yo creo que tenemos la obligación en este recinto, los señores diputados, de dejar de chicanearnos, de dejar las cuestiones menores para efectivamente
pensar en las grandes cosas que necesita nuestra patria. Necesitamos en profundidad seguir sosteniendo y protegiendo aquellas cosas que han sido buenas para no ir a la Argentina pendular. Pero fundamentalmente, pensar que en la Argentina es posible vivir con trabajo, vivir con una jubilación digna, vivir con un Estado que funcione y fundamentalmente vivir con una Argentina para los 40 millones de argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.